que voy a hablar hoy. Hace 2 semanas empezamos a hablar acerca de la condición del hombre. Cuando Dios lo creó, la Biblia dice que lo creó santo, lo creó limpio, lo creó perfecto, pero luego después vino su desobediencia y al desobedecer el hombre entró en él algo extraño. Entró en él, en el ser humano, entró lo que la Biblia le llama el pecado. Ya dijimos que hay diferencia en la Biblia cuando se habla de el pecado y de los pecados en plural. El pecado es esa tendencia que hay en el ser humano que entró en Adán el día que pecó. Cuando pecó se produjo en la relación del hombre con Dios, se produjo una ruptura. Entonces, al producirse esa ruptura en su comunión, el hombre perdió esa devoción a Dios, perdió esa tendencia de buscar a Dios espontáneamente y ahora mejor quiere huir, quiere separarse de Dios. Se vuelve una persona rebelde, se vuelve una persona hostil a Dios. Entonces, a eso se le llama muerte en la Biblia, muerte espiritual. Se rompió la comunión con Dios y el hombre queda separado, queda muerto. Ahora se necesita hacer una religadura, se necesita hacer una restauración de esa vida que el ser humano tenía. Entonces, para hacer esa restauración, esa religadura, y la palabra religión viene de ahí, de religar, religión. El hombre no podría hacer esa religadura con Dios. El hombre era totalmente imposibilitado para poder acercarse a Dios. Y empezó a buscarlo, a inventarse religiones y una cantidad de cosas. Pero fue Dios el que tenía el plan para reconciliar al hombre con él. Su gran plan de salvación, su gran plan de restauración, que nosotros ya sabemos después de miles de años que ese plan que Dios tenía era Cristo Jesús, que iba a venir a religar al hombre con Dios. Entonces, decíamos que para que el hombre pueda volver en amistad con Dios, tiene que ser a través del arrepentimiento, la respuesta que el hombre tiene que darle a Dios. Dios ya hizo su parte, pero el hombre ahora tiene que arrepentirse. Y decíamos que el arrepentimiento tiene 3 ingredientes básicos, que si no se dan los 3, el arrepentimiento no es verdadero. Número 1, el hombre tiene que entender que él ha pecado. Tiene que entender que él ha violentado la ley de Dios, tiene que entender que ha ofendido a un Dios santo. Tiene que entender eso. Si el hombre no llega a entender eso, nunca va a poder llegar a reconocer que él es un necesitado de Dios, que él está bajo el juicio de Dios. Lamentablemente hay muchísimas personas en las congregaciones que no han entendido ese punto. Están en la iglesia por muchas cosas, menos por lo que deben estar. La segunda área que dije que el arrepentimiento tiene que tocar son las emociones, los sentimientos. Sentirse mal de haber ofendido a Dios. Luego que entiende que hizo mal, debe sentirse mal, sentirse preocupado, sentirse afligido, porque él ha ofendido a Dios. Y en esa parte mencionábamos los 2 ingredientes que usa el asunto emocional. Número 1 es la atrición y número 2 la contrición. La atrición es sentirse mal por la preocupación de lo que le puede pasar a uno al haber ofendido a Dios y venir a Dios más afligido por lo que le pueda pasar que por lo que le ha hecho a Dios. La contrición, por su parte, es aquello de sentirse mal porque ha ofendido a Dios. Qué lata que ha tenido que ofender a un Dios tan bueno, tan santo, tan glorioso. Y le da tanta pena, tanta aflicción. Y entonces, número 3, tiene que darse lo que es la voluntad, la parte volitiva del ser humano.
Es aquello que tiene que ejercer voluntad para abandonar la vida de pecado y volverse a Dios. Abandonar la vida de pecado y arrojarse a los brazos de Dios buscando su perdón. Y eso tiene que hacerlo a través de un medio que Dios ha dado, de un vehículo que Dios ha provisto, y solamente ese, que se llama Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso es que Pedro dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De eso hablamos entonces en el mensaje pasado. Ahora, cuando el ser humano, y aquí voy a ir con la tercera parte de estos mensajes que he traído. Espero que usted me siga detenidamente. ¿Qué ocurre cuando el ser humano ha entendido que es pecador, se ha sentido mal, ha ejercido voluntad para dejar de hacer lo malo y arrojarse a los brazos de Cristo pidiéndole perdón por medio de su sacrificio? Entonces es cuando dice en Juan 1, versos 12 y 13, a lo suyo vino, lo suyo es la tierra, y los suyos, los israelitas, los judíos, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Está diciendo, no es un asunto humano, es un asunto de Dios, que Dios los haga sus hijos. Entonces es aquí donde aparece esta doctrina que se llama regeneración. ¿Cómo se llama? Regeneración. Esto es muy importante. También a esta doctrina de la regeneración se le llama nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Es que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Y ahora, cuando de verdad se ha arrepentido y se ha entregado al Señor, ahora Dios le da una nueva relación, le da una nueva vida. No es un asunto físico, aunque tiene que ver, pero es un asunto espiritual. Nuevo nacimiento. Entonces se da aquello que Cristo le dijo a aquel gran hombre religioso llamado Nicodemo en el capítulo 3 y verso 5 de Juan. Cuando dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua se puede pensar en el nacimiento físico, porque nosotros somos más agua que otra cosa. Nacer del Espíritu, pues hombre, para nacer del Espíritu hay que nacer del agua, porque si no somos personas, ¿cómo vamos a nacer? ¿Cómo vamos a tener esta segunda experiencia? ¿Me explico, hermanos? Bueno, entonces, nacer físicamente y nacer del Espíritu. El que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el Espíritu aquí es el Espíritu Santo. Miren ustedes, si no es de suma importancia entender esta doctrina. Esto todos los cristianos deberíamos entender esto, saberlo y experimentarlo. Celebro que ustedes están acá. Y si usted me sigue detenidamente, espero en el Señor que usted pueda comprender mejor esto que es tan necesario, tan importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué es que es de suma importancia entender esta doctrina de la regeneración? La palabra generar quiere decir dar vida, viene de gen. Por eso el primer libro de la Biblia se llama Génesis. Está hablando de los principios de la creación de vida a este planeta. Generar es dar vida. Regenerar es dar vida otra vez. Por eso aquí se le llama regeneración o renacimiento. Nacer otra vez. Nacer otra vez. Entonces, ¿por qué es de suma importancia entender la doctrina de la regeneración? Y que la regeneración se da después de que nos hemos arrepentido. Pero cuando ha habido un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué es importante? Porque es por la regeneración que somos admitidos en el reino de Dios. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque en el versículo que le leí dice que el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como dicen ustedes, that's it.
no hay más. Si no hay regeneración, no hay entrada en el reino de Dios. No hay otra manera de entrar, sino naciendo de nuevo. El renacimiento, la regeneración, es la puerta de entrada al discipulado cristiano. El discipulado cristiano, la manera de ir aprendiendo de Dios y de ir siendo formados al carácter de Cristo Jesús. La entrada a esa vida cristiana es por la puerta de la regeneración. Si no se entra por la puerta de la regeneración, no se entra de ningún modo. Porque es a los que el Señor ha engendrado que los llama hijos de Dios. Y con Dios solamente pueden estar sus hijos. Entonces, este asunto de la regeneración o del nuevo nacimiento viene a ser un gran cambio que Dios efectúa en la parte espiritual del ser humano, diríamos en el alma. Es un cambio operado en la totalidad de la vida interior de la persona. O como se dice, es un nacer de arriba. Es nacer de arriba, porque no es un acto humano. No es un engendramiento de carne y sangre, dice la palabra de Dios. No es un engendramiento físico, como bien lo dijo Nicodemo. ¿Y cómo es que va a poder el hombre entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le dijo, no es que así no es la cosa. Si metemos a Nicodemo al vientre de la madre otra vez, vuelve a salir el mismo Nicodemo. Pero estamos hablando de un nacimiento del Espíritu. Es un cambio que se efectúa en lo profundo y en la totalidad del alma. En otras palabras, la regeneración es la comunicación que el Espíritu Santo le da a la vida nueva. O como lo digo de otra manera, es comunicación de vida por medio del Espíritu Santo al pecador. Es esa religadura espiritual en lo profundo del ser humano. ¿Cómo vamos? ¿Les parece? Es muy necesario, es muy importante que entendamos estas cosas. De lo contrario, nunca vamos a poder ser verdaderos cristianos. Porque siempre vamos a andar pensando en que ser cristiano es una cantidad de cosas menos cuál deben ser las características de un verdadero cristiano. Le voy a hablar un poquito acerca de la naturaleza de la regeneración. En primer lugar, ¿qué no es la regeneración? ¿Qué no es la regeneración? Número uno, la regeneración no es el bautismo en agua. No es. Muchos piensan que porque el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua, entonces asocian eso con el bautismo en agua. Pero la regeneración no es el bautismo en agua. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra lavamiento aquí es un término figurado. El bautismo es diferente a la regeneración. Si nosotros leemos en Hechos capítulo 8, verso 13 en adelante, dice la Biblia que entre todas las personas que creyeron en Cristo, creyó también un hombre que era un mago, un brujo diríamos, Simón el mago. Él también creyó. Y cuando los apóstoles hacían señales, él les dijo, ¿por qué no me dan a mí ese poder también? Y dijo que les ofreció una cantidad de dinero porque le dieran ese poder de hacer milagros. Hasta el día de hoy a eso de andar vendiendo milagros se le llama simonía. Por eso, por Simón el mago. Y el apóstol Pedro lo que le dijo es que su corazón estaba lleno de pecado, su corazón. Pero dice la Biblia que cuando creyó Simón el mago, se bautizaban las personas y también Simón se bautizó. Él creyó y se bautizó, pero dejó ver que él lo que tenía en su corazón era un corazón atestado de pecados y por lo tanto se deja ver que Simón el mago fue bautizado, pero no fue salvo. Fue bautizado en agua, pero no fue salvo. Tenemos un caso en el capítulo 11 de Hechos de un centurión romano
que ese hombre recibió a Cristo, recibió la salvación y fue hasta bautizado con el Espíritu Santo, y después de eso lo bautizó en agua Pedro. Pero él fue salvo antes de ser bautizado. Entonces tengo que decir que el bautismo en agua no salva. Muchas personas piensan que hasta que son bautizadas es que ya son limpias del pecado. Pero el bautismo en agua no salva. El bautismo en agua se le aplica al que es salvo. No se salva por bautizarse. Se bautiza porque ya es salvo, como una señal, como un testimonio público, porque así lo manda la palabra de Dios. Si el bautismo en agua es el que salva, pues entonces la sangre de Cristo quedaría de más. El ladrón en la cruz del Calvario, él fue salvo, sin bautizarse, sin tomar la Santa Cena, sin ir a la iglesia, sin hacer tantas cosas. Entonces alguien dirá, entonces no sirve de nada todo eso, porque el ladrón en la cruz no lo hizo, pero es que él estaba clavado en una cruz. Usted no está clavado. Usted está libre para hacerlo. Si no lo hace es porque es desobediente, pero ese es otro tema. Miren ustedes, el bautismo se le aplica, como dije, al que es salvado, y es un símbolo de un sometimiento al señorío de Cristo. Número 2, la regeneración no es una reforma de costumbres. La regeneración es un hecho sobrenatural de Dios. Es un hecho sobrenatural de Dios. Y esa regeneración nos va a ayudar para que haya cambios en nosotros. Es decir, que pueden haber cambios sin ser regenerados. Pero no puede haber regeneración y no haber cambios. Yo me encuentro a cada poco con personas que viven haciendo cosas incorrectas. Y cuando uno les llama la atención, empiezan a poner excusas para andar en el pecado. Es que eso no es malo. Yo no creo que eso sea malo. Es que yo aquí, es que yo allá. El asunto es que no hay vivencia con Dios. Porque cuando uno tiene esa relación con Dios, cuando uno tiene la vida de Dios, la vida nueva en uno, entonces la vida de uno espontáneamente va a querer vivir la vida de Dios. ¿No les parece? Pero la gente que anda poniendo excusas para andar pecando, la gente que anda poniendo excusas para andar practicando cosas que no son correctas, ¿cuál es la razón? Sencillo, no son regenerados. Porque el que es regenerado, a pesar de que comete errores, no vive en ellos. Dice la Biblia que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir que no caiga en algún pecado, pero no lo practica. Y la palabra practicar ahí nos viene del atletismo. Aquel que sale todos los días a hacer su práctica, correr o qué sé yo, qué ejercicio corporal. No, pero el que es regenerado no practica el pecado. El regenerado, como digo, no es necesariamente una reforma de costumbres. Si usted tiene un reloj, y de esos relojes antiguos pensemos, y ese reloj tiene el resorte principal, lo tiene roto. Usted lleva el reloj al joyero. El joyero le pone un cristal nuevo, le lustra el estuche y lo deja bien bonito. Pero el reloj no trabaja. Solamente se le mejoró el exterior, porque el problema no era afuera, el problema estaba adentro. Y hay mucha gente que piensa que por reformar un poco su vida, por vestirse un poco diferente, ya con eso es que ya es regenerado. No, la manera de vestirse, la manera de actuar, eso va a tener que venir en consecuencia de que tiene nueva vida. Y como tiene nueva vida, lo menos que puede hacer es portarse decentemente o correctamente, como sea la manera de decirlo. La Biblia dice que el hombre tiene un corazón perverso y necesita un corazón nuevo. Necesita una transformación de vida. Entonces la regeneración viene a ser como una crisis espiritual. No es algo que va evolucionando, sino que es una transformación de vida que empieza a tener un crecimiento espiritual. Es un cambio de dirección que resulta en un cambio de vida.
Entonces, la regeneración viene a ser como una revolución. Como dije al principio, la regeneración es dar vida otra vez, nueva vida. Tercero, la regeneración no es afiliarse a una iglesia. Nos afiliamos a la iglesia después de ser regenerados. Aunque muchas personas se nos cuelan y se hacen miembros de la iglesia y no son regenerados. Pero como eso uno no lo sabe, uno no puede saber quién es y quién no es. Pero no tiene que equivocarse el que es afiliado a una iglesia y creer que porque está afiliado a la iglesia, o incluso tener privilegios en la iglesia, ya por eso ya es regenerado. No, son los regenerados los que son afiliados a la iglesia. Pero ahora me estoy refiriendo no a la iglesia como una organización, sino a la iglesia como un organismo. Es decir, a la verdadera iglesia cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Tal vez no están inscritos en ningún libro de la tierra. Ahora diríamos en ningún file, en un sistema computarizado. Tal vez no estén ahí, pero sus nombres deben estar allá en el libro de la vida. La iglesia de Jesucristo está integrada estrictamente por las personas que han sido regeneradas. Las personas que han obtenido esa nueva vida después de que han tenido un arrepentimiento genuino. De ahí para adelante yo puedo decir muchas cosas. De ahí para adelante uno puede saber por qué razón es que hay muchas personas que ni rogándolas quieren estar en las cosas de Dios. Todo el tiempo viven de capa caída. Toda la vida viven de lejos. Toda la vida viven haciendo cosas incorrectas y justificándolas. Y es aquella gente que hay que andarlas buscando, hay que andarlas rogando, hay que andarlas motivando. Es esas personas que van a la iglesia y les aburren los cultos, les aburren las cosas de Dios, les enfada que tanto cantan, que tanto predican, que tanto culto. ¿Por qué? Porque no tienen esta vida. Porque el que tiene esta vida le encanta estar con Dios, le encanta estar con los hermanos. Y si es que tiene que irse hasta a pie, se va a pie a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ahora hay una relación con Dios y nadie tiene que andarlo empujando, nadie tiene que andarlo jalando, porque Él tiene nueva vida. Punto. La gente que anda pensando en hacer las cosas mundanales y no, cuando cae en un problema, no siente ningún remordimiento, por lo menos. Tiene que repensarlo. O esas personas, hermanas y hermanos, que andan fijándose a ver quién los mira, a ver quién no los mira. Y dice, ¿por qué me vio mal esa hermana? Por eso ya no vengo a la iglesia, porque una hermana me vio mal. ¿Y cómo hizo para saber que le miraba mal si hasta detrás de usted estaba? Porque usted andaba buscando verla. Y había que ver quién es la que no era regenerada, si la que estaba adelante o la que estaba atrás. Y uno tiene que autoexaminarse. Número 4, la regeneración no es vivir una buena vida moral. ¿Qué quiero decir? Muchas personas se consideran ser salvos porque son buena gente. Ellos están seguros que jamás han hecho cosas muy malas. Han hecho cosas malas, pero no muy malas. Yo he hecho cosas malas, pero no tan malas como aquella, como esa, como ese. Delante de Dios, señoras y señores, todos somos pecadores. Y todos necesitamos regeneración. Y una vez que somos regenerados, nuestro objetivo debe ser crecer. Después les voy a hablar de lo que es la santidad, la perfección cristiana y cosas así. Me importa mucho enseñar estas cosas. Me importa mucho porque yo como pastor estoy interesado en un pueblo de Dios. En un pueblo que ame al Señor. En un pueblo que tenga verdaderamente un cambio. Que se opere lo que dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas son regeneradas. Número 5. La regeneración no es meramente adherirse a la doctrina bíblica. Pegarse a la doctrina bíblica. Aceptar la doctrina bíblica. Es decir,
seguir una teología correcta. Tenemos que tener una teología correcta, pero no es meramente adherirse a una doctrina correcta. Una persona puede saberse toda la teología del mundo, puede hacerlo y aún ser un pecador perdido. Puede saber muchas cosas y ser un pecador perdido. Yo me encontré una vez con un abogado y ese abogado, yo me di cuenta que este señor era bien trinquetero, decimos nosotros en mi tierra. Era bien tramposito, pero era cristiano. Y él me dijo, cuando yo le pregunté si él iba a la iglesia, me dijo, oh sí, yo voy a la iglesia, claro. Pero nosotros, me dijo, tenemos un grupito de profesionales y nosotros estudiamos la Biblia, pero la estudiamos en griego y la estudiamos en hebreo y en arameo. Nosotros no estudiamos la Biblia así en español, no. Nosotros vamos a la pura raíz. Nosotros estamos bien empapados de la pura raíz de los lenguajes originales de la Biblia. Pero era tramposito. Ajá. Bueno, nosotros podemos sabernos, hermanos, de pe a pa, la teología y la historia y toda la Biblia, hasta de pronto hasta saberla de memoria. Pero eso no es meramente la regeneración. Uno puede saber todas esas cosas y aún ser un pecador perdido. Una cosa es aceptar el evangelio en la mente, otro es aceptarlo en el corazón como poder de Dios y vivir ese evangelio como Dios quiere que se viva. Todas son cosas buenas, pero en su propio lugar. Y ninguna de esas cosas van a ser sustituto de la salvación. Número 6. La regeneración no es religión. ¿Qué quiero decir con religión? Cuando hablamos de una religión, estamos hablando de prácticas. Asistir a la iglesia, sostener la obra, leer la Biblia, todas esas cosas. Esas cosas son necesarias para crecer en la fe. Pero no necesariamente el asistir a la iglesia todos los días nos hace ser regenerados. Entonces no es bueno ir a la iglesia, ¿cómo no? Es necesario. Usted está escuchando ahora, así es que todavía me está escuchando. Está escuchando algo que le importa. ¿Dónde más lo iba a escuchar? ¿En la televisión no lo va a escuchar? Tal vez lo puede escuchar en las redes sociales, pero como eso no lo mira, a usted le gusta ver otra cosa. Entonces, como se ha dicho tantas veces ya esas frases trilladas, no por nacer uno en un avión ya es avión. Ajá. No por nacer uno en el altar de la iglesia, con eso ya es cristiano. No. Nicodemo era un ultra religioso a quien Dios le habló en el capítulo 3 de Juan. Ultra religioso. Príncipe de los religiosos más encumbrados. A él fue que el Señor le dijo, tienes que nacer otra vez. Entonces, la regeneración es un avivamiento espiritual. Avivamiento quiere decir dar vida. Es un nuevo nacimiento. Es la comunicación de vida nueva y divina de parte de Dios por el Espíritu Santo a nuestra vida. Es una nueva creación. Es una producción de una cosa nueva. Es la repetición de Génesis 1:26 cuando Dios creó al hombre. Esta es una recreación. No es la naturaleza antigua modificada o reformada. No es la naturaleza vieja dotada de vigor nuevo. Es un nuevo nacimiento desde lo alto. Tengo que decir esto y uno tiene que examinarse. Tenemos mucha gente modificada en las congregaciones, pero no regeneradas, modificadas, reparadas, embarradas de evangelio, pero no nacidos de nuevo. Y ese es el problema. Ahora, ¿puedo decir yo cuántos de ustedes son nacidos de nuevo? Yo no sé. Como usted tampoco sabe si yo soy nacido de nuevo. Aunque la Biblia dice que por los frutos se conoce el árbol, pero uno de pronto puede andar mostrando buenos frutos y pueden ser plásticos.
Solamente Dios y uno sabe. Pero uno sí lo sabe. Usted sí sabe si a estas alturas usted ni siquiera ha entendido lo que estoy hablando. Yo no sé si a estas alturas usted está tan molesto por lo que estoy hablando. Yo no sé. Pero eso ya le dice a usted algo. Si usted ama la palabra de Dios. Yo estoy aquí hablándoles palabra de Dios. Hablándole lo que a usted le interesa. Miren, hermanos, y no es que esté malo, pero a veces lo que más nos gusta es que nos emocionen. Y no está malo que nos emocionen. Las emociones son parte de nuestra vida. Qué bueno que nos gocemos. Pero eso de estar viviendo, hermanos, de las emociones, que yo quiero sentir. Es que hoy no sentí. Bueno, pues hay días que no es de sentir. Hay días que es de pensar. Hay días que es de examinar, como dijo Pablo. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. O como eran los de Berea. Ellos se iban a casa después del culto a examinar las escrituras, a ver si aquellas cosas que les habían dicho eran así como se las habían dicho. Escudriñen las escrituras, dijo Cristo, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero cuando ni siquiera sabemos dónde dejamos la Biblia, cuando ni siquiera sabemos, ni siquiera nos acordamos qué día hay culto en la iglesia, ya es de pensarlo. Mucha gente andan modificados, pero andan podridos de maldad por dentro. Y necesitan la obra profunda de Dios en su vida. Lo lindo es que Dios quiere hacerlo. Todos los días Él lo quiere hacer. Cristo dijo en Juan 5:21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre da vida, el Hijo da vida. Efesios 2:1 dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida, regenerar, nuevo nacimiento. De modo que si alguno está, no que estuvo, que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sabe usted? El hombre sin Dios está muerto, separado en el pecado. Pero el nuevo nacimiento viene a darle nueva vida. ¿Qué vida? La vida de Dios. Y viene a ser como resucitado de entre los muertos. En Juan 5:24 dijo Cristo que esta persona ha pasado de muerte a vida. Cuando hubo un genuino arrepentimiento, cuando hubo de verdad una conversión delante de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Miren ustedes qué cosa más grande. El apóstol Pedro dice que cuando somos regenerados, el Señor nos hace participantes de su naturaleza. En 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué cosa? Aquí dice una cosa tan enorme, tan grande, que dice que ahora nosotros, cuando hemos sido regenerados, Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza de Él. Por eso dijo el Señor, que somos engendrados de voluntad de Dios. Tenemos su naturaleza. Pablo dice que ahora Cristo vive en el creyente. En Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él vive en el cristiano que de verdad se ha arrepentido, que de verdad ha nacido de nuevo. Ahora pues, ni modo, la Biblia dice que el creyente posee dos naturalezas. Tiene su naturaleza y la naturaleza de Dios. Y ese es un problema porque estamos batallando todos los días.
Estamos en una lucha. Dijo Pablo, andad en el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne aquí se refiere a ese hombre viejo. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. De modo que el ser regenerados no quiere decir que ya no tengamos tentaciones. Alguien dijo una vez en son de chiste, nosotros, dice, tenemos dos naturalezas. Es como que tengamos dentro de nosotros un oso negro y un oso blanco. Depende a qué oso usted alimente, ese se lo va a almorzar a usted. Quisiéramos que no fuera así, pero ¿quién va a decir que no tiene tentaciones? ¿Quién va a decir que no batalla con una naturaleza carnal? ¿Quién va a decir? Pero ¿quién va a decir también que no hay un poder que ha venido dentro de nosotros por el Espíritu Santo, que nos da poder para vencer, para ser más que vencedores de nuestra misma naturaleza vieja? Pablo decía, yo no entiendo lo que hago, porque el bien que quiero es el que no puedo hacer. El bien que quiero no lo puedo hacer. Hay una ley en mí, en mis miembros, que se revela en contra de mi mente, de mi voluntad. Y yo tengo que batallar. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dicen que en aquellos tiempos, no sé dónde, pero en esos tiempos paulinos, cuando alguien cometía un delito de asesinar a alguien, el castigo era que le amarraban ese cadáver a la persona que lo mató. Y su castigo era arrastrar ese cadáver sin podérselo quitar de encima, hasta que ese cadáver terminaba enfermándolo a él y terminaba muriendo junto con el cadáver. A ese cadáver se le llamaba el cuerpo de muerte. Se imagina que eso sucediera el día de hoy, no hubiera quien quisiera matar a alguien. Pero Pablo como que usa esa figura para decir, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Ah, pero cuando entra al capítulo 8 de Romanos, porque eso lo dice en el capítulo 7 al final, pero en el mismo capítulo 7 al final dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y en el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu, los que no andan conforme a la carne. Porque el Espíritu de la ley de vida en Cristo me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y vamos batallando. Pero sabe usted, esa vida nueva es la que nos ayuda para poder vencer todas aquellas tentaciones que nos vienen a la vida. Después vamos a tener que hablar mucho acerca de las disciplinas espirituales, de la formación espiritual, que es aquello que nos ayuda para fortalecernos día con día, para tener comunión con Dios. Dígase el estudio de la palabra, la oración, asistir a la iglesia, meditar en la palabra. Una cantidad de disciplinas espirituales que hay, que si uno no las practica, se va debilitando y se lo come el oso negro. Esta es una batalla de todos los días. Pablo decía, cada día muero. Porque cada día, hermanos, es una lucha nueva. ¿O no es cierto? Cada día batallamos. Usted está aquí, pero yo no sé qué le pasó este día. ¿Cómo ha andado todos estos días? Y puede ser que está ahí, ama al Señor y todo, pero se siente así, se siente mal. Porque usted ha actuado mal. Se siente mal. Pero eso que se siente mal delante de Dios quiere decir que hay una naturaleza divina en usted que no le deja tranquilo, que no le deja tranquila. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que humillarse delante de Dios y pedirle a Dios que le purifique su vida y que le dé la capacidad de vencer esas tentaciones cuando se las haya confesado a Él. Solamente los pecados que no le confesamos a Dios son los pecados que Él no perdona. Yo creo que nadie puede levantar la mano y decir yo no he fallado. Pero nadie puede levantar la mano diciendo a mí Dios no me quiere ayudar. Porque para eso nos ha llamado el Señor. Él dice que nos ha llamado a santificación. Que nosotros vivamos cada día peleando esta batalla con el poder de Dios. Entonces, en la regeneración recibimos un impulso nuevo y divino. La regeneración es una crisis con miras a un proceso de crecimiento. En la regeneración recibimos un nuevo poder gobernador que entra en la vida regenerada. Un poder que nos capacita para llegar a ser santos
en nuestra experiencia diaria. Hay mucha gente que les aburre la vida cristiana. ¿Por qué? Porque posiblemente no hay esa nueva vida en ellos. Voy a terminar esta parte porque ya me falta bastante, pero voy a terminar acá. Porque yo miro que algunos ya me están escaneando. Ya me hacen así. Pero espero que le interese esta palabra. Es penoso. Es penoso cuando uno puede ver aquellas personas que han dicho que son cristianos y no sé, pero de pronto digan, qué bueno por esa pandemia porque así no voy al culto. Si ese es el caso, pues yo no sé, no puedo asegurarlo. Pero tiene uno que examinarse, hermanos. Y miren, he llegado a entender, ya tarde en la vida, como dijo un expresidente de Guatemala, cuando entendí cómo se gobierna, ya tengo que entregar el poder. Cuando estoy entendiendo cómo es la cosa, ya estoy terminando mi carrera. Ahora entiendo por qué razón es que hay tanta, pero tanta gente que viven aburridos de las cosas de Dios. Que todo el tiempo viven excusándose y viven fijándose y no tienen eso de batallar, de pelear en contra de sí mismos, hermanos, porque miren ustedes, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Mi peor enemigo se llama Hugo Melvin Aldana, así se llama el ingrato. Así se llama. Y a veces yo tengo que pelear contra mí mismo. Y a veces el Melvin Aldana viejo se quiere levantar y tengo que decirle, quieto amigo, en el nombre de Jesús, sosiéguese. Ese no es el que usted tiene que ser. Yo tengo que dar el lugar al hombre nuevo, a esa vida nueva que Cristo me ha dado. A esa tengo que alimentar. Pero me he dado cuenta cuánta gente, hermano, por el amor de Dios. No hay manera que suban de su nivel espiritual. Y yo no puedo dar el diagnóstico, pero puedo suponerlo. De repente no tiene una nueva vida. Y miren, ¿por qué razón es que es más fácil pasar 3, 4 horas viendo telenovelas, partidos de fútbol y todo eso? Y no es que sean malos los partidos de fútbol. Pero ¿por qué es que ahí si no tenemos noción del tiempo? Y lo que es para servir al Señor, hermanos. Para ir a la iglesia, no digamos servirle al Señor. Hermanos, miren, cuesta hallar gente para servir a Dios. ¿Por qué razón? Porque en todo podemos ser esforzados, menos en servirle al Señor. Aquí todos queremos comodidad y todo eso, digo, ¿pero por qué? Si cuando uno tiene esa nueva vida, cuando uno tiene esa nueva vivencia, ese nuevo vigor, uno quiere agradar a ese Dios, hombre. Uno quiere servirle porque uno está agradecidísimo. Y no por estar agradecido, sino porque es espontáneo. Es espontáneo. Hay algo, o hay o no hay. Dice en Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nos urge tener un corazón nuevo. Nos urge tener nueva vida. Esa es una necesidad universal, porque la necesidad de la regeneración llega hasta donde llega el pecado, hasta donde llega la raza humana. Nadie está exento de la necesidad de nacer de nuevo. Ni la edad, ni la posición social, ni la condición del individuo. Sin nacer de nuevo, se está perdido. No hay sustituto para el nuevo nacimiento. Tenemos que pensar esta noche si nosotros somos o no somos regenerados. Si hay nueva vida en nosotros o solamente andamos medio compuestos, medios reparados. Yo voy a concluir acá. El otro jueves
¿Les parece que sigamos hablando de estas cosas? Hay mucho que hablar. Y me interesa que caminemos a la luz de la palabra del Señor. Vamos a terminar aquí, vamos a orar. Pero le hago la invitación, hermana y hermano, para que haga un examen, un autoexamen. Y si usted considera que usted no ha nacido de nuevo, hoy usted puede pedirle perdón a Dios, entregarse al Señor y pedirle a Dios que le haga nacer del Espíritu, que lo haga una nueva criatura en el nombre del Señor. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. De veras, Padre, te suplico como pastor de esta iglesia, que a todos los que estamos aquí, si no hemos tenido esa experiencia, que hoy la tengamos por la fe, que hoy nos consagremos a ti, que hoy nos arrepintamos de todos nuestros pecados y que te entreguemos la vida y que tú entres, Padre Santo, y que hagas esa obra, que lleves esa nueva vida, Padre, que nuestra relación contigo sea restaurada y que la vida del Espíritu entre a nosotros. Y como dice tu palabra, que entonces habrá como ríos de agua viva que brotan de nosotros mismos, no quebraditas, no pozos de agua estancada, sino corrientes de agua viva, vida espiritual, avivamiento en nosotros. Padre, queremos amarte, queremos seguirte, queremos vivir como nuevas criaturas. No queremos vivir vidas medias compuestas, sino como decía el salmista: Señor, crea en mí un corazón nuevo, un espíritu recto delante de ti. Gracias, Señor, en esta oportunidad. Gracias por tu pueblo. Todo aquel que te está diciendo ahora: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida, que levante su mano al cielo y diga: Señor, aquí estoy. Me arrepiento de mis pecados y te recibo, Señor, como mi Señor de nuevo. Y quiero que tu Espíritu Santo me dé vida nueva. Gracias, Padre.